Esto también lo vas a colgar. Y acá te queda una de cuello alto, ¿ves? Ponelo acá. La pongo acá esta. Y ese también es perfecto, también con colores. Total, le decimos, después revemos bien los precios. Sí. Acá arriba, ¿no? Abajo. Y estas tenéis colgadas ya. Esas hay colgadas, yo lo llevaría para atrás, ¿no? Lo llevamos para atrás y pues vemos cualquier cosa. Este café te lo saco. Sí. Yo como esto así, acá Claro, querías que te trajera la pinita esta de Oxford. Los pantalones esos, pues los doblo y le pago un cartelito Oxford y los mando en liquidación. Por eso no los voy a trabajar más yo. Porque no hay mucho. Esta cosa me está ya con la pongo así. Yo te puse la otra. Bien. Allá están adelante, en el primer cajón. Porque como les voy a compartir pantalla de un PowerPoint, iremos viendo a ver si a lo largo de la clase me puedo poner en la cámara. Bueno, sí, si no, si me escuchan, vamos siguiendo el Power. De lo que estuvimos hablando o de algún otro tema que hayan leído, alguna duda, algo que quieran plantear antes de empezar con la clase de hoy. No, doctora, por el momento no. Bueno, perfecto, entonces. Aún cuando no me vean, hacemos la misma dinámica que lo que les dije en la clase anterior. Los que pueden prender las cámaras, si las pueden prender mejor, así los voy viendo. Y si necesitan interrumpir para hacer alguna pregunta o comentar alguna cuestión que ustedes quieran aportar, háganlo, se desmutean, mejor antes que lo pasen por chat, porque si no, generalmente los chats no los vemos bien, entonces se desmutean directamente y lo vamos viendo, ¿sí? Hoy tenemos dos temas, en realidad, de la bolilla, como les había... Hola, buenas tardes, Marisa. Bueno, no te preocupes. Bueno, estamos igual con el tema de la cámara, así que no te preocupes. Tenemos dos temas. Uno que se refiere al matrimonio, lo que es la celebración del matrimonio, los requisitos para la celebración del matrimonio y la nulidad que puede traer aparejada este acto jurídico. Este tema, como es más fácil, porque en realidad tiene que ver con lo que es el acto administrativo, ¿no es cierto?, y los requisitos, no tiene mucha complejidad,
yo les armé un PowerPoint como un resumen, ¿no es cierto?, de este tema. Entonces, vamos a empezar por el tema que sigue, que tiene que ver con los efectos personales del matrimonio. Si llegamos a tiempo, hacemos una mirada también a este Power al que les estoy haciendo referencia, ¿sí?, a lo que es celebración y nulidad del matrimonio. Si no, ahora cuando terminamos la clase, yo lo subo al aula para que ustedes lo vean. Nosotros mañana vamos a volver a tener clase, así que también si tienen alguna duda en relación a ese tema en particular, lo vemos mañana. Porque el tema que sigue, que es el que vamos a empezar a hablar ahora, que tiene que ver con los efectos personales, hay algunas cuestiones que pueden surgir más dudas o preguntas, entonces por eso arrancamos por ahí, ¿sí? Bien. Bueno, como dice acá el título, ¿no?, del Power, hoy vamos a ver un poco lo que son las relaciones personales dentro del derecho de las familias, y en particular cuando hablamos del matrimonio. Vamos a ver, ustedes ahora cuando lean, ¿no es cierto?, cómo se celebra el matrimonio, ¿no es cierto?, los requisitos que tiene que tener, vamos a ver que a partir de esta celebración del matrimonio, vamos a tener efectos jurídicos, ¿no es cierto? A partir de ese sí que den los cónyuges, se van a empezar a tener entre ambos cónyuges efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos pueden ser tanto de índole personal, que es lo que vamos a estudiar hoy, como de índole patrimonial, que es lo que vamos a empezar a estudiar mañana y que lo van a ver en algunas clases. Y para hablar de esto, tenemos que tener en cuenta este principio que ha tenido este Código Civil respecto a la autonomía de la voluntad de las partes. Esto de la autonomía de la voluntad lo vamos a ver en diferentes institutos que vamos a ir estudiando dentro de estas clases que vamos a ir compartiendo. Y esto de la autonomía de la voluntad no es nada más y nada menos que lo que ya está plasmado, ¿no?, en nuestra Constitución Nacional, en cuanto a que el Estado no puede imponer planes de vida a los individuos sin ofrecerles las posibilidades para que ellos elijan, ¿sí? Entonces, ¿con qué palabra les parece que podemos relacionar a la autonomía de la voluntad? ¿Con libertad? Con libertad, exactamente, Nicolás, ¿no? ¿Me dijo? ¿Fue Nicolás? Sí, yo. Bien, la libertad, es decir, el Estado nos tiene que dar esta posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir, ¿no?, de tener libertad sin estar condicionado, ¿sí? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, no solo ahora dentro del matrimonio, donde vamos a ver que va a haber una igualdad jurídica de los cónyuges, y esta igualdad jurídica va a también tener que ver con esta autonomía de la voluntad que van a tener los cónyuges, y por ejemplo, esta incorporación que hace el Código Civil respecto a las uniones convivenciales, ¿no?, lo que llamábamos antes el concubinato, ¿no? Esto es una forma también de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque hoy en día, para tener efectos jurídicos en una relación, no podemos elegir, podemos optar entre casarnos, no hacerlo, vivir en una unión convivencial, y que esa unión convivencial
tenga sus efectos propios y que estén regulados en el código, ¿sí? Entonces, esto que decíamos la clase anterior, cómo todos estos conceptos que vamos estudiando en realidad ya tienen una base de raigambre constitucional en los tratados internacionales y en las convenciones. Fíjense que la Convención Internacional de Derechos Humanos nos dice que el concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones, y fíjense que esto no es un dato de menor, lo que nos dice la Constitución en realidad, que es un derecho humano básico. O sea, estamos hablando de autonomía de la voluntad como un derecho humano, que es atributo, ¿no?, de la persona. Entonces, la importancia de estos conceptos, pero a su vez tenemos que tener en cuenta que esta libertad, esta autonomía, va a tener un límite. Ese límite va a estar dado en el orden público. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la clase pasada, dentro de los procesos, que decíamos que hay cuestiones que no pueden acordarse entre las partes con el consejero? Justamente ¿por qué? Porque está involucrado el orden público. Entonces ahí ya no tenemos esta autonomía de la voluntad, ¿sí? Tenemos que someter, por ejemplo, una determinación de la capacidad a un juez, ¿no?, que lo defina, que diga cuáles van a ser los actos que la persona puede realizar, cuáles no. Esto no lo podemos someter a un acuerdo. Entonces, esta autonomía de la voluntad va a tener el límite en el orden público. Y este concepto, ¿no?, de contractualización de la familia, que se viene dando ya en la doctrina antes de la reforma del Código Civil, donde el derecho le empieza a dar una mayor relevancia a los acuerdos que hacen las partes, por ejemplo, en el caso que estamos tratando ahora, en un matrimonio, ¿no es cierto? Es decir, estos cónyuges van a organizar de qué forma van a tener estas relaciones personales mientras convivan, mientras compartan esta vida en común, ¿no?, que es el concepto que tenemos, ¿no?, del proyecto de vida en común que tienen los cónyuges. Entonces, yo siempre les digo que esto después hay que tenerlo en cuenta, además, cuando este tipo de familia se disuelve por algún motivo. Nosotros no podemos quedar ajenos a esta ley interna que tiene la familia, ¿no? Porque estoy segura que la organización que tengo yo en mi casa seguramente no va a ser la misma que tengan ustedes, con sus propias familias o con su familia de origen, ¿no es cierto? ¿Qué se les ocurre en cuanto a esto de la organización familiar, ¿no?, que puede ser diferente de otras familias? Algo que ustedes estén acostumbrados a que en su casa es de una manera y cuando hablan con otra persona dicen, no, pero nosotros en casa nos manejamos de esta manera. Fíjense que acá en el Power les decimos que estas relaciones pueden ser tanto de que tengan una valoración económica o no. No sé, se me ocurre a mí quien trabaja, en una casa por ahí se acostumbra el padre y en otra los dos, o en otra solo la mujer trabaja y el padre se queda. Exacto. Exacto. No sé quién me está hablando porque no los veo a todos. María soy. Bien. Como vos bien decís, claro, eso es una forma de organización familiar, ¿no? Una casa donde los dos trabajan, por ejemplo, una casa donde se pacta que el hombre va a salir a trabajar
porque, bueno, han decidido capaz tener muchos hijos, y entonces la mujer se va a quedar al cuidado de los hijos con las tareas domésticas, que es algo que hoy el código, lo vamos a ver, también lo valora, ¿no? Como algo patrimonial, es decir, esto de la tarea de cuidar a los hijos, a estar a cargo de las cuestiones domésticas, tienen un valor económico hoy en día para el código, ¿no? O esto de, también vos decías, bueno, no, la mujer es la que sale a trabajar, porque la verdad que tiene un sueldo mejor que el hombre, entonces la dinámica familiar es así. Entonces, en todos los tipos de familia puede haber una dinámica diferente respecto de esto. Y cuando tengamos que hacer algún acuerdo o resolver esto no lo podemos dejar de lado, porque esta familia se ha manejado así desde siempre, ¿no? Entonces, esto puede ser un ejemplo, o puede ser también, bueno, a ver cómo se organiza la entrada de dinero. Vieron que algunos, por más que sea el hombre que sale a trabajar, la que administra después es la mujer, o cada uno tiene su cuenta separada. Vieron que a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando veo a mis amigas que me dicen, no, le pedí prestado a Juan, ¿no?, que es el marido, le pedí prestado. Y a mí me suena raro, porque en mi casa, por ejemplo, que mi mamá no trabajaba, el que trabajaba trabajó de docente, después no trabajó más, porque ya éramos 3, el que trabajaba era mi papá, pero la que llevaba el dinero de la casa era mi mamá, no la que administraba. Y era como que tenían una cuenta en común, o sea, nunca sentí en mi casa como que te debo, te presto, ¿no? Y en otras casas es normal eso. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con esto de la contractualización de la familia, ¿sí? Esto, ¿no?, que nos ilustra de alguna manera aquí, ¿no?, con Mafalda, en estos dibujos, ¿no? Entonces, ¿cuál es este impacto de la autonomía de la voluntad en cuanto a la forma, ¿no es cierto?, que vamos a desarrollar la vida familiar? Entonces, tanto Kemermacher de Carlucci como Marisa Herrera hablan de esto, ¿no?, de buscar que la familia, no es que el hecho de estar dentro de una familia va a destruir lo que es la individualidad de la persona, sino que a lo que se tiende es hacer una unión entre todos, donde vamos a tener otro concepto, ¿no?, que vamos a hablar también, que es el de la solidaridad familiar. O sea, así como hablamos, por ejemplo, del interés superior del niño, vamos a hablar también de este concepto de la solidaridad familiar. Ya salimos de este lugar de autoridad, ¿no?, que viene del derecho romano, ¿no?, con el pater familias, donde todo tiene que pasar por ahí, ¿no?, a hablar de una solidaridad familiar entre todos los miembros, porque ahora no solamente es entre cónyuges, sino que la voz de los niños también tiene otro efecto, ¿no? Es distinto cómo me criaron a mí, que tengo 51 años, a cómo yo lo estoy criando a Ramiro, seguramente, donde la palabra de él, a veces en exceso, ¿no es cierto?, se hace escuchar. Nosotros era, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo digo yo, porque soy tu mamá, te lo digo yo que soy tu papá. Y nosotros ahora a nuestros hijos les damos explicaciones, ¿no es cierto? Y, es como que abrimos más ese diálogo. Entonces, todos estos cambios también van a ser a lo que es el derecho de la familia, ¿no? A cuando tengamos que ver cómo es este entramado de la familia. Entonces, lo que nos dice Marisa es que ya no podemos hablar más de una familia en singular, sino que se habla como de trayectorias familiares. Esto seguramente han hablado un poco
con la doctora Rotonda la primer clase, ¿no? En cuanto a que hay diferentes formas de familia, entendemos por grupos familiares no solamente a este integrado por la mamá, el papá y los chicos, ¿no? Sino que vemos diferentes maneras de familia, y además, esto también de que hoy en día las personas tienen una vida más prolongada en tiempos, ¿no? La gente ahora fallece generalmente con muchos más años de nuestros antepasados, digamos. Entonces, esto también nos lleva a que tal vez mantener la estabilidad siempre en una misma familia ya se dificulta, ¿no? Por diferentes cuestiones. Esta puede ser una, los cambios de idiosincrasia también. Entonces, también es más natural hoy en día que veamos cambios, ¿no? En las familias. Es decir, que padres que se separan, que vuelven a iniciar otra relación, o mamás o papás que deciden ser padres o madres solos, familias monoparentales. Bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque antes estábamos como más encasillados en una única familia que se respetaba a través de toda la vida, y era como raro, ¿no es cierto? A veces, yo me acuerdo que, no sé, en el colegio teníamos una que los padres estaban separados, creo que era una sola entre 45 que éramos, ¿no? Y era como que era la de los padres separados, así era como uno la identificaba. Hoy en día creo que es al revés, ¿no? Porque es como que a veces los chicos ven como raro que los padres nunca se hayan separado, ¿no? Que vivan con su mamá y su papá. Entonces, bueno, estos cambios son los que también vamos a ir viendo en el derecho. Bueno, este caso yo se los pongo como para que después, si ustedes lo quieren ver, más que nada porque que tiene que ver con lo que es la autonomía de la voluntad. Es un caso que se promovió como una medida en la asesoría donde yo trabajo, más que nada por un tema de vacunación, ¿no? Unos padres que, como eran ayurveda, no estaban de acuerdo con la vacunación de su hijo. Bueno, esto llega a la justicia porque, bueno, tienen que llevarlo al hospital por un tema de salud. Bueno, ahí se advierte que no están las vacunas. Los padres dicen que no, que su autonomía de la voluntad les indica que no están de acuerdo, que les parece que no son eficaces, que pueden ser invasivas. Bueno, de hecho, este caso llega a la Corte porque se resuelve acá en los juzgados de familia, se termina recurriendo a la Corte. ¿Y cuáles son los fundamentos de esto? Que en realidad, esto de lo que hablábamos hoy, que esta autonomía de la voluntad va a tener un parate en el orden público. Yo no lo estoy pasando a propósito, para ver qué piensan ustedes. ¿Por qué en este caso puntualmente podemos decir que en realidad sí, bueno, los padres son autónomos, si quieren ser ayurvedas y le quieren alimentar de esa manera, pero en relación a las vacunas dijimos, bueno, no, acá en relación a esto no. ¿Por qué les parece? Porque prima el orden público. Claro, ¿y por qué? ¿En dónde estaría acá involucrado el orden público? Yo creo que porque se trata de una Es la cuestión salud. de salud del bebé. Claro, en salud del niño. Por un lado, por un tema de salud del niño. Y, Por los otros niños, doctora, ¿no? Porque esa criatura se va a escolarizar en algún momento y al no tener el plan de vacunación completo se pone en peligro a los pares con los que se vincule. Entonces, exacto. ¿Quién es que está hablando? Estoy Fabiola, así como... pero no sé, Fabiola. estoy como iluminada.
No, porque lo que pasa es que estoy viendo a 3 de ustedes nada más, porque no, como estoy con el Power veo a poquitos, entonces los escucho perfectamente, pero no los veo a todos. Muy bien, exactamente esto que vos decís, porque no solo la salud de este niño en particular, ¿no? Que, bueno, los padres pueden decir, bueno, pero es mi hijo, yo hago lo que quiero, y si, bueno, si se enferma es una responsabilidad mía. Esto que vos decís justamente, y son de los fundamentos que se han incorporado, después si ustedes lo ven, que se está poniendo en peligro la salud de otros chicos, en realidad acá, porque este nene va a ser escolarizado, y además que el plan de vacunación es una orden que viene desde el Estado y que es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora la vacuna del COVID, bueno, no, es opcional. Entonces, bueno, si uno quiere se la pone, si no, no. Es un tema de conciencia social, si uno lo hace o no. En este caso no, son dos cosas que estamos afectando, ¿no? Una orden que viene desde el Estado y otra, esto como bien decías, de afectar la salud de otros, ¿sí? Entonces ahí es como podemos ver el límite, ¿no? Dentro de lo que es la familia y en relación al resto. Bueno, acá les puse algunas cuestiones como para que ustedes la lean después respecto a este fallo. Bueno, como les decía al principio, entonces, a partir de esta celebración del matrimonio van a nacer tantos derechos como deberes de los cónyuges, ¿sí? Hoy a los que vamos a ir son a los personales. ¿Qué quiere decir? Que esto de que hablábamos hoy son deberes y derechos, pero como hay una igualdad jurídica de los cónyuges, hoy en día estos deberes y derechos son recíprocos y se los deben de la misma manera unos que los otros, ¿sí? Si vamos a lo que es la Convención de la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer, ya ahí vemos también cómo empieza a avanzar esto de la igualdad, ¿no? Y hoy en día muy fuerte, ¿no? Con todo esto de la perspectiva de género, ¿no? Y la defensa, digamos, respecto de las mujeres. ¿Y esto por qué se los digo? Porque, bueno, antes, en estos deberes y derechos, sí había una desigualdad. Generalmente donde predominaba los derechos del hombre, ¿no? O había una cierta desigualdad en ciertos deberes y derechos, donde, por ejemplo, cuando hablamos de la fidelidad, ¿no? Que se asocia a lo que era antes el delito de adulterio, ¿no? Entonces, si ustedes han visto en penal cómo se configuraba el adulterio, en su momento el hombre, para considerar que era adúltero, tenía que tener manceba, ¿no es cierto? Una mujer medio estable, ¿no? A la que le paga el departamentito, bueno. En cambio la mujer no. Iba un día con el panadero y ya estaba, listo, marche preso. Esto cambia y hasta cambió desde lo penal también, ¿no? Y vamos a ir viendo en todos estos deberes y derechos, como también, por ejemplo, lo que era la elección del domicilio conyugal, estaba a cargo del hombre, y la mujer tenía que seguirlo al domicilio elegido por él. Y la norma en su momento hasta decía que el marido podía intimar a que volviera al domicilio, hasta con la intervención policial, ¿no? Entonces, realmente los extremos son muchos, y hasta no hace tanto también la mujer, por ejemplo, tenía una preeminencia. Los chicos de 1 a 5 años, por ejemplo, se entendían que tenían que estar a cargo de la madre, ¿no? Salvo que se pudiera demostrar, ¿no es cierto?, la peligrosidad. O sea, acá también era una desigualdad respecto del hombre en lo que tenía que ver con el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, todo esto, afortunadamente, fue cambiando, y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que, como estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo personal, deberes y derechos personales, es diferente el abordaje a cuando hablamos de efectos patrimoniales. Porque justamente esto que tiene que ver con lo personal
a veces desde lo jurídico es lo más difícil de abordar, ¿no? O de dar una solución. ¿Por qué? Porque generalmente ante un incumplimiento que uno tiene respecto a alguna cuestión patrimonial, el juez lo que va a hacer es intentar que ese daño que se me está haciendo desde lo patrimonial vuelva al estado de derecho como tiene que ser. Entonces, si a mí alguien me debe 100.000 pesos, yo puedo demandar, ¿no es cierto?, para que esa persona me devuelva los 100.000 pesos, que es lo que yo quiero. Y eso tiene un efecto jurídico, ¿no? Pero acá estamos hablando de cuestiones que son justamente personales. Entonces, acá les puse algunas cuestiones, ¿no?, de la diferencia que había, por ejemplo, con el Código de Vélez, donde las mujeres eran incapaces relativas y la potestad la tenía el marido, a pasar a lo que es el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo hoy el 431 del Código Civil habla de estos deberes y derechos, ¿no? De cuáles son estos deberes y derechos de los cónyuges. Entonces nos dice el artículo: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua, ¿sí? Entonces, en primer lugar, está bueno esto de que de alguna manera el código nos plasma en este artículo, que antes no estaba en el código, es como ver cuál es la finalidad, ¿no?, que tiene el matrimonio. Primero hablamos de un proyecto de vida en común, ¿no? Esto es lo principal a tener en cuenta hoy en día para ver si estamos frente a un matrimonio que cumple, digamos, con estos deberes y derechos que tienen los cónyuges. Entonces, es primero un proyecto de vida en común. Y además habla de la cooperación, ¿no? Esto también es nuevo en el Código Civil, ¿no? De cómo esto tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Esta autonomía, esta libertad y esta solidaridad familiar que se va a dar dentro del seno de este matrimonio, ¿sí? Por un lado se va a hablar de lo que es la convivencia. Después nos va a decir que hay un deber, pero acá nos dice que es un deber moral de fidelidad. El código anterior nos decía solamente fidelidad. Y además nos habla de la asistencia mutua que deben tener los cónyuges entre sí. O sea, todo esto siempre léanlo en un pie de igualdad, ¿eh? Lo debe uno como el otro. Si uno no lo cumple, no habilita al otro a no cumplir, ¿no? Acá hay un pie de igualdad y hay reciprocidad. Bien, entonces, ¿por qué les pongo estos fallitos como para que los tengan como una base y tener conocimiento del por qué cambian estos deberes y derechos que yo les decía, hoy en día desde lo jurídico es un poco más complejo que lo que pasaba antes con el Código Civil que teníamos. Esto se los voy a enunciar muy rápidamente, pero ustedes esto lo van a ver, además, cuando vean lo que una de las formas de que puede terminar el matrimonio, que es por el divorcio, ¿no?, de las partes. ¿Qué pasaba antes? En el código teníamos lo que se llamaban las causales subjetivas, que los cónyuges podían enunciar para iniciar una demanda de divorcio. ¿Qué quiere decir esto de causales subjetivas? Que cuando el juez resolvía el divorcio, iba a decir que uno de los dos cónyuges era culpable del divorcio y el otro inocente del divorcio. Por eso se llamaban causales subjetivas, porque lo que teníamos que demostrar acá era que el otro había incumplido
con alguno de estos deberes y derechos derivados del matrimonio, y ese incumplimiento traía aparejado una suerte de sanción. ¿Por qué digo que es una suerte de sanción? ¿Y por qué digo que a veces desde lo jurídico no llegamos realmente a lo que nosotros en realidad queremos o a lo que aspirábamos, ¿no? Por ejemplo, una de las causales subjetivas que enunciaba el Código Civil era el adulterio, esto que hablábamos recién, ¿no? O las injurias graves. Entonces, ¿yo qué es lo que tenía que demostrar? Que esa persona, que ese cónyuge, había incumplido con el deber de fidelidad. ¿Qué les parece? ¿Qué sería este deber de fidelidad? Si ustedes lo tuvieran que definir o dar un ejemplo, ¿cómo podría incumplir con este deber de fidelidad? Son todos buenos acá. Me suena que debe ¿Eh? ser el engaño. ¿El engaño cómo? ¿Con quién? Porque te puedo engañar y decirte que me fui a tomar un café con una amiga y en realidad me fui a andar en bicicleta. ¿Qué tipo de engaño sería? ¿Qué es el adulterio que han visto en penal o que se lo han mencionado en algún momento como delito? Y que alguno de los cónyuges mantenga relaciones con otra persona que no sea parte. Exactamente, Juan. O sea, el mantener relaciones sexuales con un tercero, ¿no es cierto?, que no es el cónyuge. Entonces ahí se configura el adulterio. En su momento, ¿no?, cuando lo teníamos como un delito. El tema que acá lo que tenemos que demostrar justamente es eso, ¿no?, que hubo una relación sexual. Entonces a veces es más complicado, ¿no?, demostrar que hubo una relación sexual. Entonces podíamos configurarlo dentro de lo que son las injurias graves, porque tal vez, bueno, no lo enganché justo saliendo del telo con la mujer o con otro hombre o con otra, no importa con quién, donde, bueno, tengo ahí una prueba bastante fehaciente, o que la mujer quedó embarazada de uno que no es su marido, evidentemente tuvo relaciones sexuales con otro, pero había algunas cuestiones que las podíamos configurar como una injuria sin llegar a demostrar la relación sexual. Bueno, sabemos que todo el mundo hablaba que esta chica andaba con el dueño de la empresa y que la llevaba a la casa y que se quedaban 2 horas en la puerta. Bueno, diferentes cuestiones que tal vez no pruebo la relación sexual en sí, pero sí que hay un cierto engaño en lo que tiene que ver, ¿no?, con lo subjetivo. Entonces, estas causales ya no están más, ¿no? Estas eran el adulterio, las injurias graves, el abandono voluntario y malicioso del hogar, el haber atentado contra la vida del otro. Todo esto no existe más en nuestro código. Entonces, por un lado, ¿qué efectos tiene el incumplimiento? Porque antes tenía un efecto, que era que yo podía pedir el divorcio. Entonces había un efecto jurídico ahí. En realidad era un efecto jurídico, pero que tampoco va de la mano con lo que yo quería, porque en realidad yo como mujer engañada, yo quería que mi marido me engañe. ¿El juez puede hacer algo para que eso no haya sucedido? ¿Qué les parece? María Luz dice no con la cabeza. No puede. O sea, no puede hacer nada el juez, ya está. Ya fue al telo, ya está. Entonces, yo hoy en día no puedo hacer nada contra esto. Lo único que puedo hacer es decir, bueno, ahora te meto una demanda de divorcio,
por adulterio, y aparte entonces voy a estar más beneficiada, ¿no es cierto?, con alimentos, lo que fuera, ¿no? Entonces, hoy el código nos dice, bueno, ya está, no vamos a tener más causas subjetivas, y solamente lo van a estudiar después, que la causal va a ser única y objetiva. Entonces, justamente por esto, es que fíjense que cuando veíamos la filmina anterior, cuando hablamos de la fidelidad, hoy en día el código dice deber moral de fidelidad. De hecho, en el proyecto del código ni siquiera estaba la fidelidad en este artículo, porque ya es algo que escapa totalmente lo jurídico, ¿sí? Es lo que uno cree que es lo mejor, digamos, dentro del matrimonio, que sean fieles y que las relaciones las mantengan entre ellos dos. Y acá hubo como un tema que la Iglesia, ¿no es cierto?, solicitó, siendo que esta institución viene más desde ese lado, ¿no?, desde el derecho canónico, entonces como que se mantenga esto de la fidelidad, entonces bueno, se hizo como un intermedio y se puso que es un deber moral, ¿no?, hoy en día de fidelidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me caso hoy y pactamos con mi cónyuge que somos swinger y que vamos a tener relaciones con otros y que ¿podemos hacerlo? Se puede, porque es deber moral, ¿no? Exactamente. Está dentro de la autonomía y la voluntad. Mientras estemos de acuerdo, ¿no es cierto?, en eso, o ahora como lo llamaban las parejas, ¿cómo es que decían las? ¿Cómo era? El poliamor. El poliamor, ahí está, no me salía. El poliamor, bueno, todo eso está dentro de nuestra autonomía. ¿Por qué el Estado se va a meter en eso? ¿No es cierto? De hecho, cuando hablábamos antes del deber de fidelidad, incluía también esto de que también era un deber de los cónyuges el mantener relaciones sexuales entre sí, ¿no es cierto?, como parte del matrimonio, ¿no?, de la vida matrimonial. Entonces, también se planteaba esto, bueno, hay un juez que puede obligar al marido o a la mujer a que tiene que tener relaciones sexuales con su cónyuge porque está dentro de los deberes y derechos del matrimonio, ¿no? Bueno, esto tampoco se podía hacer, ¿sí? Se podría llegar en su momento a hablar, a pedir un divorcio como por una injuria grave, ¿no? Porque si mi marido no me quiere ni tocar sin ninguna causa, también yo me puedo sentir injuriada, ¿no?, por eso. Entonces, esto por un lado. Después, otro de los deberes y derechos de los que estábamos hablando es la convivencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de convivencia, tiene que ver con esto de vivir con el otro, ¿no? Y acá también vamos a volver a replantear esto, que tiene que ver también con las causales subjetivas, y tiene que ver con los cambios que se hicieron. ¿Se acuerdan que yo les dije? Antes el hombre fijaba el domicilio, ¿no?, el hogar conyugal, y la mujer tenía que ir ahí. O sea, ergo, ¿qué quiere decir esto? Que tenían que vivir bajo un mismo techo, ¿no? Porque para cumplir ese deber de convivencia, tenían que hacerlo bajo el mismo techo, ¿sí? Lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, en el código anterior, donde una de las causales era el abandono voluntario y malicioso. Es decir, si uno de los cónyuges se iba en forma voluntaria y maliciosa, ¿no?, el típico cuento de me voy a comprarme cigarrillos a la esquina y vuelvo, ¿no?, y nunca más volví, bueno, ahí es voluntario y malicioso. ¿Por qué? Porque si
mi marido es marino mercante y se va a navegar porque trabaja, y bueno, no podemos ahí denunciar, hizo abandono del hogar, no, está trabajando. O si yo tengo un accidente, estoy en el hospital por 3 meses, bueno, también esas circunstancias se preveían, ¿no? ¿Qué pasaba? Antes en el código, además de esto, había otras causales de las cuales que eran más objetivas, porque tenían que ver con el tiempo, que cuando la pareja se separaba, de hecho, es decir, cuando dejaban de convivir, depende del tiempo, o sea, si eran 2 años, uno podía pedir la separación personal, que hoy van a ver que ya no existe más en nuestro código, lo que es la separación personal, y pasados 3 años de esa separación de hecho, se podía pedir el divorcio, ¿sí? Una causal objetiva que la medía el tiempo, ¿no? Ahora, cuando estudien el divorcio, van a ver que hoy en día no tenemos ningún tema que tenga que ver con el tiempo. Me puedo casar hoy, divorciarme mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a jugar acá también en la jurisprudencia? ¿Qué pasaba con aquellas personas que iban al juez y decían, señor juez, nosotros estamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya hace 2 años que estamos separados, porque por un tema económico no podemos cada uno alquilar un lugar, entonces decidimos, aun cuando estamos separados, que estamos igual bajo el mismo techo, pero le venimos a decir que nosotros ya cumplimos con este plazo de la separación de hecho. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A nosotros los abogados nos costaba más. Yo vieron que les dije que doy clases en servicio social, y cuando yo les hablaba de esto antes de la reforma del código, y les decía, ¿a ustedes les parece que yo puedo decir que no estoy más conviviendo si vivimos bajo el mismo techo? En derecho me decían, no, hay que vivir bajo el mismo techo. En servicio social me decían, sí, puede ser, ¿no? Son como las miradas distintas, ¿no? De acuerdo a la profesión que uno tiene. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque ya la jurisprudencia empezó a hacer lugar a estos pedidos de personas que decían, nosotros estamos separados de hecho, pero viviendo bajo el mismo techo. Y acá empezó a jugar, ¿qué? La autonomía de la voluntad. O sea, ¿quién es el juez para venir a decir, no, pero ustedes no me tienen demostrado realmente que tuvieron una separación de hecho? Por eso está bueno lo que dice hoy el código, que tienen que tener un proyecto de vida en común. En eso se basa todo, porque yo puedo vivir bajo el mismo techo, pero estamos durmiendo en camas separadas, en habitaciones distintas, cada uno entra y sale a distinta hora, cada uno come a la hora que quiere, o sea, ya no tenemos ese proyecto de vida en común, ¿sí? Entonces, hoy en día también incluimos a lo que se llaman las parejas LAT, que lo van a ver también en el manual de Marisa Herrera, de esto de tener la posibilidad de algunas personas que aún cuando se casan están en pareja, pero deciden no vivir bajo el mismo techo, ¿sí? Tenemos los famosos, muchos famosos, ¿no? Que a veces cuentan, ¿no? Que, no sé, Tinelli, que no vivía vivía en el mismo edificio, pero en departamentos separados, por ejemplo, ¿no? O Patricia Sosa, que vive hace un montón de tiempo que está con su pareja y que nunca convivieron, ¿no? Entonces, por diferentes motivos que al Estado no tiene por qué interesarle, ¿no es cierto? Podemos decidir eso, ¿no? Que si bien tenemos este proyecto de vida en común, nos casamos, pero no vivimos en la misma casa o en el mismo departamento, ¿sí? Hay diferentes razones, puede ser porque uno ya en su momento, no sé, formó pareja o tuvo otro matrimonio, no le resultó la convivencia, entonces prefieren hacerlo de forma separada, o porque ambos tienen hijos de diferentes parejas y prefieren como preservar, o sea, aún cuando armemos toda una familia ensamblada, cada uno vivir con sus hijos en otro lugar. O sea, no es lo más común, pero es algo que hoy en día la ley también lo habilita, ¿sí? Bueno, hasta ahora, ¿cómo venimos?
¿Alguno que me pregunte algo, que tenga alguna duda o que quiera hacer algún aporte que les parezca? ¿Estamos bien? Bien, profe. Bien, bueno, no voy muy rápido, si voy rápido me paran, ¿sí? Bien, y seguimos con este otro punto que es importante, que acá, si bien está dentro de lo que son los deberes y derechos personales, acá tiene un tinte patrimonial, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentos, va a estar involucrado, lo que es patrimonial, lo que es el dinero, ¿no es cierto? Entonces, lo que les voy a aclarar ahora, porque ahora ustedes es la primera vez que van a ver lo que son los alimentos, ¿sí? Vamos a ver que los alimentos tienen distintas fuentes. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos que vamos a ver hoy son específicamente los alimentos que se deben entre los cónyuges, o sea, derivados del matrimonio. Entonces, pónganse en este lugar de que cuando hablamos de estos alimentos, van a tener que ver con los deberes y derechos alimentarios solo entre los cónyuges. No va a tener que ver acá si tienen hijos, si no tienen hijos, si los hijos necesitan o no necesitan. Esto lo ponemos nada más que para el matrimonio. Después sí vamos a estudiar los alimentos que están derivados de la responsabilidad parental. Entonces ahí la fuente va a ser la responsabilidad parental. Y por otro lado, también vamos a ver que entre algunos parientes también existen estos derechos y deberes alimentarios. Entonces acá la fuente va a ser el parentesco, ¿sí? Para que vayan diferenciando los distintos tipos de alimentos, los diferentes procesos, los diferentes legitimados, la diferencia de las cosas que vamos a tener en cuenta para determinar una cuota alimentaria u otra, qué es lo que vamos a tener que probar en uno o en otro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice hoy el código? Que mejor, porque más claro que el código anterior, nos dice, los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común, o sea, durante el matrimonio. Esto es una regla que ya la explicábamos antes, pero que el código no lo decía expresamente, ¿no? Nosotros en las clases ya teníamos que decir, bueno, piensen que a partir que dijeron sí al matrimonio, ya empieza a correr este deber alimentario y este derecho alimentario. Ahí se inicia. Entonces, durante toda la vida en común va a existir este deber derecho, que tal vez no le damos una mayor importancia o trascendencia, porque no es habitual, yo por lo menos nunca vi hasta ahora, un reclamo alimentario, ¿no?, entre cónyuges mientras están viviendo juntos, ¿no?, y mientras tienen este proyecto de vida en común. Los líos se arman cuando se separan, siempre generalmente ahí es donde empieza, ¿no? Entonces, el código que nos dice, bueno, ¿cuál es la regla? Sí, se van a deber alimentos mientras vivan juntos y mientras dure la separación de hecho. ¿Por qué? Porque esto que hablábamos hoy, puede ser que todavía no hayamos presentado, ¿no es cierto?, el divorcio, estemos viviendo separados, todo, pero nuestro estado civil sigue siendo casado, porque hasta que yo no tenga la sentencia, ya sea de nulidad de matrimonio o de divorcio, va a haber una separación de hecho. Entonces, en ese periodo, ¿sí?, también vamos a deber alimentos. Esta entonces va a ser la regla, durante la vida en común y durante la separación de hecho. ¿Qué pasa con los alimentos después del divorcio? Y acá es una de las reformas que tenemos. ¿Por qué? Porque yo les decía, antes el código de alguna manera beneficiaba al cónyuge que era inocente en el divorcio, otorgándole justamente una cuota alimentaria a favor de este inocente y a cargo del culpable, ¿sí? Entonces,
Hoy en día, si tenemos que decir cuál es la regla con posterioridad al divorcio, vamos a decir, no existe más obligación alimentaria. La regla es, se deben alimentos durante la vida en común y durante la separación de hecho. Después del divorcio ya no hay más obligaciones alimentarias. Salvo, y acá están las excepciones que siempre nuestro código tiene, ¿no? Nos va a decir, salvo que en ciertas situaciones que son las expresamente determinadas en la ley, se entienda que generalmente por una cuestión también de solidaridad familiar, va a existir esta obligación alimentaria entre los ex cónyuges, ¿sí? El proceso va a tener sus propias reglas, lo mismo que el Código Civil determina, ¿no es cierto?, qué cosas va a tener que tener en cuenta el juez al momento de fijar una cuota alimentaria, esto siempre y cuando las partes no se pongan de acuerdo, porque acá también tenemos la posibilidad, dentro de lo procesal, que las partes acuerden, ¿no?, una cuota alimentaria. Y después, en todo lo que no esté regulado específicamente respecto a los alimentos entre parientes, se va a aplicar supletoriamente las reglas de los alimentos en general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de una cuota alimentaria, ¿qué les parece que comprende esto? Porque estamos hablando de alimentos, parecería que fuera la comida, ¿no?, que le debe uno a otro. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas puede incluir esta cuota alimentaria? Los gastos para educación, la habitación. Sí. ¿Qué más? Educación generalmente lo usamos más para los hijos menores, ¿no? Pero bueno, se podría dar, ¿no?, si hay algún convenio, ¿no?, donde mientras estamos viviendo, bueno, estamos o estudiando, o una carrera, un posgrado, lo que fuera, bueno, podría ver si eso estuvo contemplado en su momento. Lo que es la habitación, ¿no es cierto?, lo que es la vivienda, como decían recién. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros gastos les parece que entrarían también dentro de una cuota alimentaria, que pueda tener necesidad uno de los cónyuges? ¿De salud? Exacto. Los temas de salud, ¿no? Puede ser el tener que pagar la obra social, o pagar los diferenciados de la obra social. La vestimenta también, ¿no?, puede estar incluida. Entonces, vamos a ver que depende, esto que yo les decía, depende cuál sería la fuente, también van a ser diferentes lo que involucre, digamos, la cuota alimentaria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los hijos, bueno, la educación va a ser un punto, el tema de la recreación, ¿no?, porque con los hijos también el tema de la cosa recreativa genera también un gasto, ¿no? Y más cuando son adolescentes como el mío, ¿no?, que sale viernes, sábado, domingo, y bueno, y es para acá, para allá, para el remis, para, ¿no? Y cuando son más chiquitos, y bueno, ¿qué involucre? Bueno, si salen a pasear, si tienen el cumpleaños de amigos, ¿no?, que todo eso genera un gasto, ¿no? Entonces, va a estar también contemplado en la cuota alimentaria. Entonces, ¿cuáles son las pautas que va a tener que tener en cuenta el juez en el caso de que los cónyuges no se pongan de acuerdo respecto a esta cuota alimentaria? Como yo les decía, como acá rige siempre la autonomía de la voluntad, puede ser
que, por ejemplo, cuando yo me divorcio de una persona, ¿no es cierto? Que no sé, hace 20 años que estamos casados, yo nunca trabajé por esto de lo que hablábamos, ¿no? De que la ley familiar, las pautas que tuvimos fue de que mi marido trabaje, yo me quedara en la casa. Entonces puede ser que antes o cuando estamos arreglando el divorcio, mi marido se comprometa a pasarme una determinada cuota alimentaria. Este pacto que yo estoy haciendo, como es parte de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Esto va a ser tenido en cuenta, o sea, esto va a ser preeminente a la regla de que si no están dentro de las excepciones, no se deben alimentos. El juez, si yo hago un convenio, no me va a decir, no, esto está fuera de las pautas que prevé el código para la cuota alimentaria, ¿sí? Este pacto va a ser preferente. Lo mismo que si tenemos que iniciar una demanda por la cuota alimentaria, también el juez va a fijar primero una audiencia como para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, ahí sí el juez va a tener que fijar una cuota alimentaria, y por eso el 433 nos da ciertas pautas para ver qué es lo que va a tener en cuenta el juez para la fijación. Cuando hablamos de cuota alimentaria, generalmente se estima una cuota en dinero, ¿no? Es como lo más común, si se quiere, el fijar una cuota en dinero, que puede ser una suma determinada, o puede ser también, por ejemplo, un porcentaje del sueldo que tiene el alimentante, ¿no? Entonces, si ponemos un porcentaje, se va actualizando solo, ¿no? Esta cuota alimentaria, porque cuando esta persona le aumentan el sueldo, automáticamente también va a aumentar la cuota alimentaria, ¿sí? Pero eso no quita que se pueda convenir otra modalidad también dentro de la cuota alimentaria, es decir, que la cuota alimentaria puede estar, por ejemplo, una parte en dinero y otra parte en especie. Por ejemplo, no sé, yo le digo, bueno, yo cuando hago la compra del supermercado, voy a traer, o sea, elementos básicos, digamos, de alimentación y de higiene que van a conformar parte de esa cuota alimentaria, ¿sí? O, por ejemplo, pactar que se paga una parte en dinero, depositándolo. Generalmente lo que se hace es abrir una cuenta judicial en el Banco Provincia, que queda abierta a nombre de ese expediente, donde después el alimentado va y saca el dinero, ¿no es cierto?, que fue depositando el alimentante. Pero también se podría convenir de decir, bueno, una parte va a ser en dinero y otra parte yo voy a cumplir pagando la obra social, ¿no? Entonces, bueno, parte de esa cuota va a estar destinada al pago directo, ¿no?, de la obra social, ¿sí? Son diferentes modalidades que cada uno va a ir viendo qué es lo que más le conviene, cómo se puede hacer. Entonces, esto de el dibujito, ¿no?, de Mafalda nuevamente, ¿no?, le dice, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?, está relacionado justamente con las tareas del hogar, ¿no? Que fíjense que el primer inciso de este artículo habla específicamente, que antes no lo teníamos en el código, respecto al trabajo dentro del hogar. Eso también es una pauta al momento de fijar los alimentos, ¿no? Que esa persona sí es la que está dedicada a trabajar dentro del hogar, la que se dedica a la crianza y la educación de los hijos, y se tendrá que ver también las edades de los hijos, porque, bueno, obviamente el tiempo que demanda un niño más pequeño no va a ser el mismo que demanda un chico más grande, por ejemplo, ¿no? Después, la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, ¿no? Esto va a tener que ver la edad para ver qué posibilidades yo tengo
de acceder o no a un trabajo, lo mismo que la salud, si puedo realizar cualquier tipo de trabajo o no, el tema de la capacitación laboral que yo tenga y la posibilidad de acceder a un empleo, ¿no? Porque puedo estar muy capacitada, puedo tener mi título de abogado, por ejemplo, pero hace muchos años que no ejerzo o nunca ejercí. Entonces, bueno, eso, la posibilidad va a ser diferente, ¿no? A tener el acceso a un empleo. Otro de los puntos que incluyó este Código Civil, que está bueno también, es la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. ¿Qué se imaginan con esto? ¿Qué sería? ¿Por qué se incorporó esto? ¿Cómo lo ven reflejado al momento de tener que determinar una cuota alimentaria? ¿Un negocio familiar podría ser, doctora? Puede ser, y a ver, ¿y por qué? ¿Cómo te imaginas? ¿Por qué eso influiría en la cuota? Y porque es una actividad que está prestando también el otro cónyuge, y bueno, es una actividad con la que posteriormente se queda sin. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque, como vos decís, por ejemplo, es un negocio familiar, ¿no? No sé, tenemos un kiosco, pero el kiosco está a nombre de la mujer, ¿no es cierto? Y es la que lo atiende, pero la otra mujer, para no poner siempre el hombre y la mujer, bueno, son dos mujeres que están en matrimonio y tienen un kiosco, y bueno, una sí es la que maneja todo y la otra es la que colabora. Por ejemplo, es la que se fija para hacer los pedidos, atiende a los proveedores, hace el pago de los gastos. Entonces, ¿qué pasa? Esta que está colaborando, como es una colaboración, no es una empleada que gana un sueldo. ¿Pero por qué? Porque mientras están en convivencia, están las dos utilizando los frutos de ese negocio. Entonces, como bien decían recién, yo, si me separo, ya no voy a estar más en el kiosco. Entonces, ese ingreso que yo hubiera tenido si es que trabajaba como empleada en un kiosco, ya no lo voy a tener, ¿no? O lo mismo si, no sé, tengo el estudio jurídico y mi mujer lo que hace es hacerme todo lo que es la procuración del estudio. Y bueno, claro, pero todo después lo que se gana lo compartimos. En cambio ahora ya no, ¿sí? Entonces está muy bueno esto, ¿no? Que se incorporó también como teniéndolo en cuenta para aquel que se queda sin esta actividad, ¿no? Después, ¿a quién se le atribuye, ya sea judicialmente o por acuerdo, la vivienda familiar, el carácter ganancial propio o de un tercero del inmueble, ¿no es cierto?, que es justamente sede de esa vivienda familiar, o si esa vivienda familiar es alquilada, ¿quién paga el alquiler? Si los cónyuges estaban conviviendo, ¿cuánto tiempo duró esa unión matrimonial? Porque esto también va a tener que ver. Como yo les decía, hoy en día no hay tiempos. Entonces, si no va a ser lo mismo un reclamo alimentario de un cónyuge que vivió 2 meses con el otro, se divorció, aquel que dijimos que hace 20 años que estaban conviviendo, ¿no? Entonces, las circunstancias fácticas van a ser diferentes, ¿no? Si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión y de la separación, ¿no? Y cuál va a ser su situación patrimonial, ya sea durante la convivencia o durante la separación de hecho. Entonces, eso son las pautas que va a tener en cuenta el juez si tiene que judicialmente fijar una cuota alimentaria. Que este derecho alimentario puede cesar, ¿no es cierto?, si desaparece la causa que motivó, ¿no?, que yo pudiera
que ahora vamos a ver cuáles son las causas que yo pudiera solicitar una cuota alimentaria, si el alimentado inicia una unión convivencial. Vieron que yo les dije, hoy las uniones convivenciales están reguladas, y justamente uno de los deberes y derechos de los convivientes es también la prestación alimentaria entre ambos. Entonces, es como que hay un enriquecimiento sin causa si yo estoy ya conviviendo con otra persona en una unión convivencial con la cual ella tiene obligación alimentaria también conmigo, y a su vez seguir percibiendo la cuota alimentaria de mi excónyuge, ¿no? Entonces ahí cesa. Y también si se incurre en algunas de las causales de indignidad que prevé el Código cuando veamos el derecho de las sucesiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas excepciones, ¿no es cierto?, que nos da el Código Civil hoy en día para la prestación de alimentos? Y como dijimos, que van a ir de la mano de la solidaridad familiar. Entonces, pueden ser fijadas por el juez o pueden ser reclamadas después del divorcio si este cónyuge que está reclamando la cuota alimentaria tiene una enfermedad que es preexistente, no es una enfermedad grave, ¿no? Y que además es preexistente al divorcio, ¿no? Y que hoy en día esta enfermedad le impide autosustentarse, ¿sí? Entonces, hoy en día el código acá es más amplio en cuanto a esta posibilidad de pedir una cuota alimentaria del cónyuge enfermo, porque el código anterior tenía una norma que podríamos decir que era similar, pero tenía que ver con la persona que tenía alguna discapacidad mental, o si era alcohólico o adicto, estaba circunscripto a eso. Hoy en día el código lo abre a cualquier enfermedad grave, ¿no? Con la condición que ya venga antes del matrimonio. O sea, yo tengo un cáncer, pero que lo tengo desde que estábamos casados, y bueno, después de divorciarme puede ser que se me haya agravado o tenga que estar en tratamiento, y eso me impide, por ejemplo, seguir trabajando, ¿no? No sé, por los efectos de la quimioterapia, lo que fuera. Entonces ahí estoy en condiciones de solicitar una cuota alimentaria. Esto, fíjense, la importancia, ¿no? Y a veces estos efectos, ¿no?, que tienen el matrimonio, ahora que es lo que estamos estudiando, que a veces hasta trascienden, ¿no?, lo que tiene que ver con lo puramente conyugal. Porque en ciertas ocasiones la solidaridad familiar va a ser tan amplia como en este caso, que por la particularidad de este supuesto, donde estamos hablando de un cónyuge que está enfermo de una enfermedad grave, y que está contando, ¿no?, con una cuota alimentaria de su excónyuge, en ese caso, si el cónyuge que es el alimentante, el obligado alimentario, fallece, esa cuota alimentaria se transmite a los herederos del obligado alimentario. O sea que, fíjense, que a veces estos institutos, ¿no?, por eso cuando decimos es importante que la gente sepa los efectos jurídicos que tiene cada cosa, porque bueno, acá trasciende, como les decía, lo que es lo meramente conyugal y matrimonial, ¿sí? Obviamente, los herederos van a estar obligados en cuanto a lo que tenga que ver con el acervo hereditario, es decir, no es que se le va a reclamar al tercero heredero que ponga de su bolsillo para el pago de estos alimentos, ¿no?, sino que vendría a ser como una carga dentro de lo que este excónyuge deja dentro de su patrimonio, ¿sí? Bien, después
el otro supuesto tiene que ver con las personas que no tienen recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, ¿sí? Es decir, acá lo que se está viendo es que, bueno, también nuevamente por un principio de solidaridad familiar, donde hay una persona que además no tiene otros parientes que puedan, porque ¿se acuerdan que yo les dije? La obligación alimentaria puede derivar también del parentesco, ¿no? Entonces, no tenemos un pariente de los que están obligados a una cuota alimentaria. Esta persona está pasando un estado de necesidad importante, ¿no? Y en este momento no está en posibilidad razonable de procurárselos. O sea, ¿qué nos quiere decir acá el código? Que si me voy a quedar en mi casa esperando que me lluevan trabajos, ¿no? Y viendo, obviamente que ahí no se le va a fijar una cuota. Hay que demostrar que realmente no hay en ese momento una posibilidad razonable de procurarse por sí mismo los alimentos. Además, acá el juez, fíjense que va a tener en cuenta como algunos incisos del 443, y seguramente además esta cuota alimentaria va a ser una cuota como para la subsistencia, ¿no? Acá también está el criterio del juez a decir, bueno, no es lo mismo si estamos hablando de un cónyuge que está enfermo, a un cónyuge que hoy en día no tiene esta posibilidad de procurarse sus recursos, entonces se le fija una cuota alimentaria de mínima como para la subsistencia. Pero acá también hay otro tema que es importante, que vuelve a tener que ver con el tiempo, ¿no? Y que esta obligación alimentaria que va a contraer este cónyuge no va a poder durar más del número de años que duró el matrimonio, esto que decíamos hoy, o sea, no es lo mismo un año que 20 años de estar casados. Entonces, esto también se va a tener en cuenta al momento de fijar la cuota y que va a tener un plazo de duración, ¿sí? Y a su vez, el código nos dice que en caso de que este cónyuge que está solicitando alimentos no haya recibido lo que se llama la compensación económica, ¿sí? Después vamos a estudiar, ¿no es cierto?, qué es esto de la compensación económica, que es un instituto también nuevo del Código Civil, y que en realidad lo que hace la compensación económica es determinar si hubo al momento del divorcio un desequilibrio económico entre los cónyuges que es consecuencia justamente del matrimonio. O sea, como consecuencia de que yo decidí casarme, esto me trajo aparejado con posterioridad al momento de divorciarme un desequilibrio económico. ¿Por qué? Porque tal vez antes de casarme yo estaba trabajando y bueno, y nos mudamos porque a mi marido le sale un buen trabajo en otro lugar, yo dejo de trabajar y entonces cuando nos separamos hay un desequilibrio, porque yo ya a no haber trabajado todo ese tiempo fui como perdiendo de alguna manera todo lo que yo podía haber recibido si no me casaba. Entonces por eso decimos que es como consecuencia del haber contraído matrimonio. Si bien esta compensación económica, la mayoría de la doctrina dice que no tiene carácter alimentario, porque no se basa, la fuente no es lo alimentario, sino se funda justamente en este desequilibrio económico. Bueno, si yo obtengo algo de esa compensación económica, tengo recursos, porque estoy cobrando la compensación económica. Entonces ahí no podría solicitar esta cuota alimentaria extraordinaria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo va a cesar en este caso? Bueno, como decíamos hoy, si desaparece la causa que la motivó, si la persona que está beneficiada contrae matrimonio
o vive en una unión convivencial, ¿sí? O sea, contraigo un nuevo matrimonio o inicio una unión convivencial. Y también cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad que se prevén también en materia sucesoria. Entonces, y acá les puse que en el convenio regulador del divorcio, esto que decíamos hoy, la ley nos da una pauta de mínima, ¿no? Pero como rige la autonomía de la voluntad, entre nosotros, en este convenio regulador, que lo van a estudiar como uno de los requisitos que hay que presentar cuando presento la demanda de divorcio, puede ser que yo en ese convenio regulador fije pautas que tengan que ver con los alimentos entre cónyuges, entonces en ese caso van a regir esas pautas. Lo que no podemos hacer en el convenio regulador es fijar pautas que tengan menos derechos de los que tienen los cónyuges otorgados por la ley. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, yo puedo pactar en el convenio regulador, por ejemplo, sin estar en estas dos excepciones que dijimos, pactar una cuota alimentaria, por ejemplo. Y entonces eso sí es viable. Lo que no podría decir es, no va a haber ni entre los cónyuges ningún tipo de reclamo alimentario. No, ¿por qué? Porque si yo estoy entre alguna de las causales, sí lo puedo hacer, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, estuvimos en matrimonio 1 año, entonces, ¿cuánto tendría que durar esa cuota alimentaria? 1 año, pero yo pacto en el convenio regulador que se va a otorgar durante 5 años. ¿Se puede? Sí, porque lo pactamos entre los cónyuges, y es superior a lo que la mínima que me está dando el código, que sería 1 año. ¿Sí? Bien. Otro de los temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estos deberes y derechos de los cónyuges, está el tema del apellido, ¿no es cierto?, que fue variando. Primero la mujer tenía obligatoriedad, ¿no es cierto?, de llevar el apellido del marido, esto de además poner de, ¿no es cierto?, ¿no?, porque era como de Pérez, de García, ¿no?, María Guillermina Krebs de Pérez, ¿no?, parece más como además como un objeto, ¿no?, porque es de como propiedad del otro. En otro momento se dijo, bueno, no, es optativo, si uno quiere ponerse el apellido del cónyuge se puede, y si quiero lo pongo, si quiero no lo pongo, o si lo quiero adicionar, lo adiciono, ¿no es cierto? Después, una vez que los cónyuges se divorcian, se entiende que si estaba añadido el del cónyuge, habría que sacarlo, salvo que la persona demuestre, digamos, fehacientemente que lo perjudicaría, porque, por ejemplo, no sé, tiene una empresa o un negocio, lo que fuera, donde ya es reconocido con ese nombre y ese apellido, entonces, bueno, en casos excepcionales se podría permitir seguir manteniendo los dos apellidos. Bueno, hasta aquí llegamos, me parece, sí, porque ya después vamos a ir a lo que son las uniones convivenciales. Bueno, de esto que estuvimos hablando, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sigo sin poder iniciar el video, estoy intentando, pero no puedo. ¿Alguna cosa que quieran preguntar, no? Compensación económica la vamos a ver en otra clase, ¿no? Sí, lo vamos a ver tanto cuando vean el desarrollo, ¿no es cierto?, desde lo que es el matrimonio, y lo vamos a ver, que lo van a ver conmigo también, cuando hablemos de uniones convivenciales, porque también en las uniones convivenciales vamos a hablar
de lo que es la compensación económica, ¿sí? Y yo ahora les voy a subir entonces, que les pido que los lean. Vieron que yo les puse ahora en la clase pasada, por ejemplo, de lo que es proceso de familia, que estuvimos hablando, no les subí otro material, pero les puse, lean, ¿no es cierto?, del Código Procesal, los artículos del 827 en adelante, que ahí es donde tienen todo el proceso, ¿sí? O si tienen algún código procesal comentado, pueden también utilizar por ahí como para ampliar un poco, o tienen también los mails de todas, vieron, fíjense, cuando se inicia el aula están los mails de todas nosotras, yo igual se los volví a poner para que lo tengan por si necesitan hacer algún tipo de consulta. Y bueno, y nos encontramos mañana nuevamente, me van a tener esta semana media plomaza, los 2 días, que vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el régimen patrimonial, ¿sí? Del matrimonio. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Sí? Bueno, es horrible estar así como a ciegas, que no vean, que está la voz como de ultratumba, pero bueno, esperemos que mañana me puedan ver. Bueno, chicos, que tengan buen día, porque mañana nos vemos nuevamente. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, hasta luego.